Muy buenos días. El día de hoy nuestro grupo les va a hablar acerca del shock séptico y cómo reconocerlo, además de explicar la fisiopatología de este. Para poder entender el shock séptico debemos saber que está clasificado dentro de los shock distributivos, que estos se caracterizan por la pérdida de tono de los vasos sanguíneos, por el aumento del tamaño del compartimiento vascular y el desplazamiento del volumen vascular lejos del corazón y la circulación central. El shock distributivo se va a dividir en tres: en shock neurológico, en shock anafiláctico y en shock séptico. Para poder entender qué es un shock séptico, debemos saber que este se va a dar por una infección grave en nuestro cuerpo. Y tenemos que entender qué es la septicemia. La septicemia es una sospecha de una infección más un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que se va a caracterizar por tener taquicardia, por tener hiperglucemia sin diabetes, fiebre y el estado mental alterado. Entonces, un shock séptico es en el momento en el que la septicemia se va a volver grave y esta, a pesar de la reanimación de líquidos, va a seguir con una hipotensión. Después de esto, les vamos a hablar acerca de las manifestaciones clínicas que son más comunes en estos pacientes, que son las más comunes: la hipotensión, la piel caliente y la piel ruborizada. Entonces, llega un paciente que es una mujer de 33 años de edad, que viene de procedencia urbana, de piel mestiza, que ésta tiene antecedentes patológicos personales de asma bronquial desde la niñez, a la que se le prescribió como tratamiento salbutamol inhalado. La semana antes de acudir al hospital, comenzó a presentar tos húmeda junto con expectoración amarilla verdosa, fiebre de 40 grados, comprobado en el termómetro, tiene escalofríos en número de 3 diarias a cualquier hora, que disminuye con dipirona vía oral. Además tiene disnea y signos ligeros de broncoconstricción, por la cual tiene ahorita medicamentos se le está tratando con prednisolona durante 4 días. Al momento de realizarle algunos exámenes, pudimos ver que esta paciente tiene hemoglobina de 106, leucocitos de 8, creatinina 273, la gasometría tiene un pH de 7,36, un PCO2 de 25,2 y un PaO2 de 86,5. De acuerdo a estos datos, se puede ver que el paciente llega con una acidosis metabólica compensada y también tiene un inograma con un sodio de 128 y un potasio de 4,3. Al examen físico que se le realizó, vamos a poder ver en el sistema respiratorio que tiene murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, estertores crepitantes diseminados en ambos campos pulmonares, cianosis distal en ambos manos y pies, polipnia con una frecuencia respiratoria de 36 por minuto. El sistema cardiovascular tiene latidos cardíacos taquicárdicos, no tiene soplos, no hay roces de pericardio o galopes. Tiene una frecuencia cardíaca de 136 latidos por minuto y un llenado capilar lento y gradiente térmico distal. En el sistema nervioso vamos a poder ver que la paciente viene con somnolencia, tiene poca cooperación al interrogatorio, no tiene insuficiencia motora y tampoco tiene rigidez nucal. Para esto, el posible diagnóstico que se le dio a la paciente es que llega con un choque séptico como consecuencia de una bronconeumonía extrahospitalaria a causa viral, que se podría decir que podría ser por la influencia. Para esto hay que explicar y saber cómo es la fisiopatología del shock séptico, que se les dirá adelante. Bueno, en este momento les vamos a hablar acerca de exactamente, más a profundidad, cómo es la fisiopatología del shock séptico. Entonces, como ya saben qué es la sepsis, se va
van a saber que es una infección por algún tipo de microorganismo. Entonces de esto se va a dar una respuesta, pero va a ser una respuesta muy exagerada y una anómala. Entonces, como es muy exagerada, tal vez pueda llevar a la muerte. Para esta se va a activar, va a llegar el microorganismo y de ahí se van a activar 4 vías. Primero se puede activar el factor 12, que va a ser, va a dar un estado de procoagulación y de este modo va a aumentar el factor tisular, la trombina, va a haber una mayor exposición de factor 12 y va a inhibir a la termolina y a la proteína C. Después de esto va a haber una activación del complemento. La activación del complemento va a activar los factores 3, que se va a dar a factor 3A, para que se pueda activar una de las 3 vías, en las que tenemos primero la vía alternativa, la vía alterna, que esta es entre el microorganismo y de ahí la vía clásica, que es por el anticuerpo, y la vía de lectina, que es por las manosas. De ahí también vamos a tener una activación de daño endotelial. ¿Por qué? Por la activación del complemento. Y al final vamos a tener una activación de los leucocitos, que estos de aquí van a la activación de los leucocitos más la activación del factor 12, se van a dar 2 tipos de reacciones, la cual va a ser la fiebre que vamos a poder ver en los pacientes, y también que es la respuesta antifebril, porque hay un aumento de PAI2 y también va a haber una liberación de IL-6, 8 y también de óxido nítrico, que estos también van a activar el factor activador de plaquetas. De ahí la activación de los leucocitos va también a liberar interleucinas 1, medias TNF de interferón gamma, también interleucinas 12, las 23, y para una reacción tardía se va a activar el complejo HMGB1. Este de aquí se va a unir va también a seguir activando la liberación de interleucinas 6 y 8 y el ácido nítrico. Cuando existe esta activación del ácido nítrico, de los factores de activador de plaquetas, se va a dar una vasodilatación, la cual va a aumentar la permeabilidad y se va a dar la formación de edemas y la disminución de la perfusión. Al momento de la activación de los leucocitos, al momento de que todos estos ya se van a activar, va a dar 2 reacciones, los efectos sistémicos y también una activación de las interleucinas reguladoras, que en este caso va a ser la 10, la TGF-beta, y también que estos van a ser activados en estado de apoptosis. De ahí, la respuesta febril más la respuesta del factor 12 que se activó va a dar una CID, que esto es una coagulación intramuscular diseminada, lo que va a causar isquemia y en algunos casos va a causar hemorragia. De ahí, como podemos ver, la vasodilatación que se causa en nuestro cuerpo también va a dar otros tipos de síndromes como respiratorios, va a haber una alteración electrolítica, alteraciones de ácido base, y en la parte sistémica lo que va a dar es una alteración de la frecuencia cardíaca. Cuando tenemos una sepsis aguda, se va a poder ver fiebre, caquexia, aumento de glucocorticoides, de las catecolaminas y también una resistencia a la insulina que se da por la hiperglicemia alterada del GLUT4. Después de eso, con los factores de los leucocitos activados y las alteraciones sistémicas, se va a dar una inmunosupresión, y gracias a todas estas, gracias a la inmunosupresión, a la vasodilatación, a las hemorragias, a
a la isquemia que se va a dar una insuficiencia multiorgánica. Y eso es toda la parte de la fisiopatología de la sepsis, y lo que vamos a hablar ahorita es cómo esta se va a relacionar con la fisiopatología de los pulmones y también cómo afecta a los riñones en la parte de ácido base. Como Romina ya lo nombró antes, el SDRA, llamado síndrome de distrés respiratorio, es una de las patologías que se puede desarrollar durante el shock séptico. Pero, ¿qué es el SDRA? Es un cuadro clínico de insuficiencia respiratoria aguda refractaria a la terapia con oxígeno. Y se puede deber a una agresión directa o indirecta del pulmón. En este caso, asociado al shock séptico sería una lesión de tipo indirecta, ya que se debe a la liberación en el torrente sanguíneo de sustancias como citoquinas o similares que van a activar complejos o mecanismos de agregación de neutrófilos, causando lesión endotelial capilar y activación de la coagulación, que en una forma sistémica van a lesionar distintos órganos, de los cuales uno de los más vulnerables es el pulmón. Es por eso que también se le puede acotar al SDRA como una forma de edema pulmonar de origen no cardiogénico debido a un daño alveolar. Para que el síndrome de distrés respiratorio agudo pueda ser diagnosticado, se requiere que los siguientes criterios estén presentes. Dentro de los criterios clínicos iniciamos con la cronología o temporalidad, la cual manifiesta la aparición del cuadro clínico o de nuevos síntomas respiratorios o de empeoramiento menor a una semana, seguido de los estudios por imagen, como radiografía o tomografía computarizada de tórax, donde se podrán observar opacidades bilaterales, colapso lobular o pulmonar o nódulos. Dentro de estos criterios también se encuentra el tercero importante, que es el origen del edema, donde se va a evidenciar una insuficiencia respiratoria no explicada completamente por la insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos. Por último, se va a medir la oxigenación y se la va a clasificar en 3 estados. Para esto es necesario recordar las siguientes abreviaturas. PaO2 es la presión parcial de oxígeno, FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno, PEP es la presión positiva al final de la inspiración, y esta se utiliza para reclutar o abrir alvéolos que de otra manera se encuentran cerrados, para así aumentar la presión media en las vías aéreas y mejorar la oxigenación, y CPAP, que es la presión positiva continua en la vía aérea. Dentro de la categoría leve, el paciente o la paciente va a presentar una presión parcial de oxígeno menor a 200 milímetros de mercurio y una fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 300 milímetros de mercurio. Cuando la oxigenación se encuentra moderada, va a existir una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una fracción inspirada de oxígeno menor o igual a 200 milímetros de mercurio. Y una mala oxigenación, que sería la última categoría considerada como severa, donde tanto la presión parcial de oxígeno como la fracción inspirada de oxígeno va a ser menor a 100 milímetros de mercurio. Si bien ya entendimos que dentro del fallo orgánico el sistema pulmonar es uno de los afectados, ahora explicaremos fisiopatológicamente el porqué. El síndrome de distrés respiratorio agudo va a estar determinado por 3 fases. La primera aguda o exudativa, la segunda proliferativa y la tercera
fibroproliferativa. Dentro de la fase aguda o exudativa va a haber una desregulación inmunitaria por parte del sistema inmune innato, donde los macrófagos alveolares se van a encargar de enviar citocinas inflamatorias. Además, que como respuesta inicial se produce en el pulmón un agregado de neutrófilos, los cuales van a provocar la etapa clásicamente conocida como exudativa. Estos neutrófilos no van a llegar en forma pasiva para proteger al pulmón únicamente, sino que por el contrario se van a activar y van a liberar micromoléculas al microambiente conocidas como citoquinas, las cuales van a actuar sobre las membranas celulares y el endotelio vascular. Estas van a causar daño alveolar, tisular y capilar, aumentando la respuesta inflamatoria también y generando un aumento en la permeabilidad de estas membranas, favoreciendo así el paso de contenido proteico al interior de los alvéolos. Además, también se va a ver afectada la unidad funcional del pulmón, los neumocitos tipo 1, los cuales van a ser destruidos y de esta manera el pulmón va a presentar deficiencias estructurales y de función y la producción de surfactante se va a ver comprometida. Como consecuencia, el alvéolo va a reducir su tamaño, teniendo como resultado una alteración de la ventilación-perfusión junto con una disminución en los canales iónicos de las células epiteliales, afectando así las fuerzas osmóticas responsables de que el líquido vuelva al intersticio y a la circulación. Todo esto quiere decir que el agua que se acumula no puede ser evacuada por la lesión de los neumocitos y los linfáticos se van a encontrar saturados, lo cual va a contribuir a que persista un severo problema en el intercambio gaseoso. La persistencia de los mecanismos de inflamación y las deformaciones y trombosis sufridas por los vasos sanguíneos van a provocar una mayor alteración en la ventilación-perfusión, generando una hipertensión pulmonar en casos más severos. Esto último debido a que a nivel vascular se va a producir una vasoconstricción en las zonas no ventiladas por el daño capilar, el cual también puede generar microtrombosis y un aumento en la presión de la arteria pulmonar y un aumento también de la poscarga del ventrículo derecho, ocasionando así la dilatación del mismo y una reducción en la función ventricular izquierda. Durante la fase proliferativa, el epitelio alveolar va a comenzar a repoblarse debido a una proliferación y diferenciación de las células alveolares tipo 2. La reabsorción del líquido del edema alveolar se va a realizar en la base del alveolo con el transporte de sodio-cloro a través de las membranas de las células tipo 2, donde va a intervenir la bomba de sodio. Por otra parte, el agua se va a mover a través de los poros existentes en el epitelio en las zonas tapizadas por las células tipo 1, aunque un poco de líquido puede cruzar por la ruta intercelular. Las proteínas dentro del alveolo se van a trasladar inicialmente a través de difusión intercelular. En cambio, las proteínas insolubles van a ser removidas por endocitosis o transitosis por células epiteliales alveolares y los macrófagos van a eliminar al neutrófilo apoptósico por fagocitosis. Entonces, lo que se intenta explicar de esta frase proliferativa es que van a proliferar los neumocitos, se va a promover el flujo de líquido hacia el intersticio y los restos celulares van a ser degradados por células inflamatorias. El tono vascular
va a regresar a la normalidad y va a disminuir la hipertensión pulmonar. Además de que va a mejorar un poco la oxigenación y se va a recuperar la distensibilidad pulmonar y la restauración del alveolo. Para que el síndrome de distrés respiratorio agudo. Por último, en la fase fibroproliferativa se va a observar una resolución y remodelamiento gradual intraalveolar con existencia de tejido de granulación intersticial y fibrosis. Las células de tipo 2 son las progenitoras de la reepitelización de un alveolo denudado. Va a proliferar para cubrir la membrana basal denudada y entonces diferenciarse en células tipo 1, restaurando así la arquitectura alveolar e incrementando la capacidad del transporte de líquidos del espacio alveolar. Sin embargo, la pérdida de la integridad epitelial que estos factores provocan van a tener varias consecuencias. Por ejemplo, bajo condiciones normales, la barrera epitelial es menos permeable a los líquidos que la barrera endotelial. Entonces, la lesión epitelial va a contribuir a inundar el alveolo. También la pérdida de la integridad epitelial y la lesión de las células tipo 2 rompe el transporte normal del líquido provocado por el edema del espacio alveolar. También la lesión de las células tipo 2 va a provocar una reducción de la producción de surfactante, dando lugar a anormalidades características, y la pérdida de la barrera epitelial va a favorecer finalmente a sepsis con una infección bacteriana sobreañadida. Si la lesión epitelial es severa, desorganizada o la reparación epitelial es insuficiente, va a llevar al pulmón a fibrosis y la evolución del diestrés dependerá de un fino equilibrio entre la lesión y reparación. Entonces, si la fibrosis es precoz, el daño puede ser irreparable, ya que a extensas áreas del pulmón van a ser reemplazadas por tejido conectivo. Con todo esto, se quiere decir que en la fase fibroproliferativa se van a regenerar los alvéolos, pero hay una producción excesiva de colágeno, la cual va a provocar una limitación pulmonar y va a impedir el retorno de la fisiología normal del pulmón, lo que a largo plazo va a hacer que el paciente necesite ventilación mecánica prolongada. Entonces, clínicamente el paciente se va a presentar con disnea debido a esta disminución en la perfusión de oxígeno. También va a presentar taquipnea debido a que al haber disminución de la perfusión de oxígeno va a haber por consiguiente una hipoxia tisular, por ende va a iniciar una respiración anaerobia, haciendo que el cuerpo aumente la producción de ácido láctico y por consiguiente va a haber una acidosis, la cual va a tratar de ser compensada con respiraciones más rápidas. Y el paciente va a manifestar también taquipnea. Además, se van a escuchar estertores húmedos bilaterales, es decir, crepitantes, debido a que los alvéolos van a contener líquido proteico en su interior. Fallo renal asociado en shock séptico. La falla renal aguda es una complicación común y potencialmente mortal de la sepsis. Las nefronas parecen adaptarse al estrés renal inducido por el proceso séptico, conservando la energía, eliminando las células disfuncionales y disminuyendo la tasa de filtración glomerular y posiblemente reclutando vías de derivación que atenúan su contacto con la sangre rica en las toxinas. La falla renal aguda se presenta en 40 a 50% de los pacientes sépticos, dependiendo de la gravedad, aumentando de 6
a 8 veces más el riesgo de muerte intrahospitalaria y la progresión a enfermedad renal crónica. Se caracteriza por una rápida disminución de la capacidad de los riñones para filtrar la sangre y eliminar los productos de desecho nitrogenados, evolucionando durante horas o días después del inicio de la sepsis. Los primeros cambios fisiológicos secundarios a la falla renal aguda por sepsis están asociados a la hipoperfusión, induciendo el estado de isquemia. La incidencia del fallo renal agudo en pacientes críticos es variable, y esta va a oscilar entre el 30 y 50%. La presentación más grave de sepsis y el shock séptico son las causas principales de fallo renal agudo en la unidad de cuidados intensivos y representa hasta el 50% de todos los casos. La presión de la filtración glomerular va a depender del diámetro de las arteriolas tanto aferentes como eferentes. La constricción de la arteriola aferente y la vasodilatación de la arteriola eferente pueden dar lugar a reducciones en la filtración glomerular y en el flujo urinario tubular. En la falla renal aguda por sepsis se produce la vasodilatación de la arteriola aferente. El fallo renal agudo puede estar presente en niños con shock. En este estado existe una desigualdad en la distribución del flujo sanguíneo y la oxigenación ística, y el riñón se ve afectado por una disminución del flujo sanguíneo renal y va a provocar una isquemia. Durante la isquemia hay producción de hipoxantina, un sustrato que cuando se restablece la oxigenación contribuye a la formación de radicales libres de oxígeno que provocan mayor daño ístico a nivel renal. Otro mediador proinflamatorio con acción directa al nivel del riñón, liberado durante el fenómeno de isquemia-reperfusión, es el endotelium 1, potente vasoconstrictor capaz de producir importante disminución del filtrado glomerular y alteraciones en la función tubular. Todos estos fenómenos asociados a un estado de shock desencadenan una disfunción renal que, de no lograrse restablecer rápidamente la circulación a través del riñón, evoluciona hacia una insuficiencia renal irreversible. Fisiopatología de la falla renal aguda inducida por sepsis. La mayoría de los casos de falla renal aguda es multifactorial y que lo causan varios mecanismos concurrentes. Entre estos mecanismos se incluyen inflamación, distorsión profunda y heterogénea del flujo microvascular peritubular y glomerular, tanto como la respuesta metabólica, lesión y deterioro de las células epiteliales tubulares. La falla renal aguda inducida por sepsis puede ser la manifestación clínica y bioquímica de la respuesta de las células tubulares a la lesión. Microcirculación renal durante el fallo renal agudo inducido por sepsis. El principal mecanismo del fallo renal agudo es la isquemia o hipoperfusión, con aumento en la heterogeneidad de la distribución regional del flujo sanguíneo renal con flujo sanguíneo deficiente, produciendo áreas de hipoperfusión e hipoxia, por lo que la disminución del flujo sanguíneo renal y la vasoconstricción renal son los eventos característicos de la sepsis. La producción de óxido nítrico sintasa en la falla renal aguda por sepsis se va a elevar, creando áreas carentes de óxido nítrico y aumento de su capacidad vasodilatadora. En cambio, la óxido nítrico sintasa, derivada del endotelio, que es importante para poder proteger el endotelio, va a disminuir. Por eso, es importante ya que la inhibición selectiva de óxido nítrico sintasa puede restaurar los trastornos de microcirculación renal. Para poder realizar el diagnóstico se debe tener en cuenta que exista oliguria o anuria, a pesar de que el paciente esté sin alteraciones hemodinámicas, que existan alteraciones en la densidad y osmolaridad renales. Para poder determinar las alteraciones osmolares, se va a utilizar la depuración osmolar, cuyo valor va a ser menor de 1 mililitro por minuto, siendo anormal. También se pueden calcular las fracciones de excreción de sodio y potasio, cuyo valor para la primera va a ser menor de un 1% y para la segunda del 50%. El cuadro clínico. Los signos y síntomas clínicos estarán condicionados al agente etiológico, a las alteraciones metabólicas inherentes a la falla de la función renal, como retención azuada, hipercalemia,
acidosis metabólica, anemia y alteraciones de la coagulación. En las primeras fases de la respuesta séptica suelen encontrarse datos clínicos. Posteriormente, son seguidos por datos de laboratorio que indican leucocitosis, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia y proteinuria, y a veces leucopenia. Cuando los desechos nitrogenados como la creatinina y la urea se acumulan por la disfunción del filtrado glomerular, debido a una vasoconstricción con función tubular, intacta la fracción de excreción de sodio va a ser menor al 1%. En conclusión, la falla renal aguda por sepsis desencadena mecanismos inflamatorios y de reprogramación metabólica, afectando las funciones tubulares y glomerulares. Dependiendo de la gravedad del proceso, se puede esperar un grado variable de deterioro a nivel renal.